Sergio Pascual Vargas Parra nació el 15 de marzo de 1960 en Villa Altagracia, una localidad humilde de la República Dominicana donde la vida transcurría entre sacrificios, sueños y una fuerte conexión con la cultura popular. Desde muy pequeño, Sergio estuvo rodeado de un ambiente familiar marcado por valores tradicionales, esfuerzo constante y una profunda sensibilidad artística que, aunque aún no se manifestaba plenamente, ya se insinuaba en su forma de observar el mundo. Su infancia no estuvo exenta de dificultades. Crecer en un entorno con recursos limitados implicaba aprender desde temprano el valor del trabajo y la resiliencia. Su familia, numerosa y unida, desempeñó un papel fundamental en la formación de su carácter. Su padre, trabajador incansable, y su madre, figura protectora y emocionalmente cercana, le inculcaron principios de disciplina y respeto. En medio de esas circunstancias, Sergio desarrolló una personalidad fuerte, pero también una gran empatía hacia quienes lo rodeaban. Desde niño, Sergio mostró inclinaciones artísticas. Aunque no contaba con formación musical formal en sus primeros años, su oído y su sensibilidad natural lo acercaron a la música popular dominicana. En reuniones familiares y celebraciones del barrio era común verlo participar, cantar o simplemente observar con fascinación a los músicos locales. Aquellos momentos fueron clave para sembrar en él una pasión que, con el tiempo, se convertiría en su destino. Durante su adolescencia, Sergio comenzó a tomar más en serio su interés por la música. Sin embargo, el camino no era fácil. La falta de recursos económicos limitaba sus posibilidades de acceder a estudios formales o instrumentos profesionales. Aún así, su determinación lo llevó a buscar oportunidades donde fuera posible. Participaba en concursos locales, festivales comunitarios y cualquier espacio donde pudiera demostrar su talento. Paralelamente, su educación también jugó un papel importante. Sergio no solo soñaba con ser artista, sino también con superarse académicamente. Llegó a estudiar Derecho, lo que demuestra que su visión de vida no estaba limitada únicamente al espectáculo. Esta dualidad entre lo artístico y lo intelectual le otorgó una perspectiva más amplia del mundo, algo que más adelante influiría en su forma de interpretar y conectar con el público. Uno de los momentos clave en sus primeros pasos hacia la música profesional fue su participación en agrupaciones locales. Estas experiencias le permitieron adquirir confianza escénica, entender la dinámica del público y, sobre todo, descubrir su propia identidad como intérprete. Su voz, potente y cargada de emoción, comenzaba a llamar la atención. A finales de los años 70 y principios de los 80, Sergio tuvo la oportunidad de integrarse a orquestas más reconocidas, lo que marcó un punto de inflexión en su vida. Aunque aún no era una figura conocida a nivel nacional, su talento empezaba a abrirle puertas importantes. Fue en ese período donde comprendió que la música no sería solo un sueño juvenil, sino una vocación real. Sin embargo, este camino inicial también estuvo lleno de dudas e inseguridades. Como muchos artistas en formación, Sergio enfrentó rechazos, críticas y momentos de incertidumbre. Hubo ocasiones en las que pensó en abandonar, en seguir una vida más estable lejos de los escenarios. Pero algo dentro de él, quizás esa pasión nacida en su infancia, lo impulsaba a continuar. Así, entre sacrificios, aprendizajes y pequeñas victorias, Sergio Vargas fue construyendo los cimientos de una carrera que, con el tiempo, lo llevaría a convertirse en una de las voces más emblemáticas del merengue. El verdadero punto de inflexión en la vida de Sergio Vargas llegó cuando su talento dejó de ser un secreto local para convertirse en una revelación nacional. Tras años de esfuerzo silencioso, sacrificios personales y escenarios modestos, finalmente encontró el espacio que le permitiría proyectarse a gran escala. Su ingreso a la prestigiosa orquesta de Wilfrido Vargas, una de las plataformas más importantes del merengue en aquel entonces. Formar parte de esta agrupación no solo significó una oportunidad laboral, sino una escuela intensiva de profesionalismo y edismo,
disciplina y exposición mediática. En ese entorno competitivo, Sergio no tardó en destacar. Su voz potente, su estilo interpretativo cargado de emoción y su carisma escénico lo convirtieron rápidamente en uno de los favoritos del público. Canciones como El Africano o Volveré, aunque asociadas a la orquesta, comenzaron a resonar con la identidad vocal de Sergio, marcando el inicio de su reconocimiento masivo. Sin embargo, el verdadero salto llegó cuando decidió emprender su carrera como solista. Esta decisión, arriesgada y cargada de incertidumbre, fue también el momento en que Sergio tomó el control total de su destino artístico. Contra todo pronóstico, su apuesta resultó ser un éxito rotundo. Su estilo fresco, su capacidad para conectar con el público y su autenticidad lo posicionaron rápidamente como una de las voces más importantes del merengue en América Latina. Durante los años 80 y 90, Sergio Vargas vivió el auge de su carrera. Sus álbumes se vendían masivamente, sus conciertos llenaban estadios y su presencia en medios de comunicación era constante. Canciones como La quiero a morir, Dile y Si algún día la ves se convirtieron en himnos que trascendieron generaciones. Su música no solo se escuchaba en República Dominicana, sino también en países como Venezuela, Colombia, Puerto Rico y Estados Unidos, consolidando su proyección internacional. El reconocimiento no tardó en llegar. Sergio fue galardonado con múltiples premios que celebraban su contribución al género. Aunque los galardones eran importantes, lo que realmente definía su éxito era el cariño del público. En cada presentación, en cada aplauso, se reflejaba una conexión genuina construida a lo largo de años de entrega absoluta. Pero la fama también trajo consigo nuevos desafíos. La presión por mantenerse en la cima, la constante exposición mediática y las exigencias del mercado musical comenzaron a influir en su vida personal y profesional. Sergio tuvo que adaptarse a una industria cambiante, donde la competencia era feroz y las tendencias evolucionaban rápidamente. A pesar de ello, logró mantenerse relevante gracias a su versatilidad. No solo se limitó al merengue tradicional, sino que exploró nuevas fusiones musicales, incorporando elementos contemporáneos, sin perder su esencia. Esta capacidad de reinventarse le permitió prolongar su vigencia en un mundo artístico donde muchos desaparecen tan rápido como aparecen. Además de su carrera musical, Sergio también incursionó en la vida pública, llegando incluso a desempeñar roles políticos en su país. Esta faceta mostró otra dimensión de su personalidad, la de un hombre comprometido con su sociedad, dispuesto a utilizar su influencia para generar cambios. Aunque esta decisión fue bien recibida por algunos, también generó críticas y controversias, marcando el inicio de una etapa más compleja en su trayectoria. En medio de luces, aplausos y escenarios multitudinarios, Sergio Vargas se consolidó como una figura icónica. Su voz se convirtió en símbolo de una época, y su historia, en inspiración para muchos jóvenes que soñaban con seguir sus pasos. Pero detrás del éxito, comenzaban a gestarse conflictos internos, tensiones familiares y decisiones que más adelante tendrían consecuencias profundas. La cima había sido alcanzada, pero el precio de mantenerse en ella apenas comenzaba a revelarse. Sergio siempre fue un hombre profundamente ligado a su familia. Desde sus primeros años, la unión familiar había sido un pilar fundamental, y con el paso del tiempo, ese mismo valor lo acompañó en su vida adulta. Sin embargo, el éxito trajo consigo una realidad difícil de equilibrar: la constante ausencia. Las giras, los compromisos profesionales y la presión mediática lo alejaban físicamente de sus seres queridos, generando tensiones inevitables. En el terreno sentimental, su vida estuvo marcada por relaciones intensas, algunas de ellas estables y otras rodeadas de rumores y controversias. Aunque Sergio intentó mantener cierta privacidad, su condición de figura pública hacía que cada aspecto de su vida amorosa fuera observado y, en ocasiones, juzgado. Se le vinculó con diferentes parejas a lo largo de los años, y aunque algunas relaciones fueron confirmadas, otras quedaron en el terreno de la especulación mediática. Uno de los aspectos más significativos de su vida personal
fue su papel como padre. Sergio tuvo varios hijos, y aunque siempre expresó su amor hacia ellos, también enfrentó críticas por la manera en que gestionó esa responsabilidad en medio de su carrera. La distancia, los compromisos y las decisiones personales generaron momentos de incomprensión dentro de su propio núcleo familiar. Entre esas relaciones familiares, la figura de su hija ha cobrado especial relevancia en los últimos años. En diversas ocasiones, ella ha manifestado públicamente su preocupación por la salud y el bienestar de su padre, dejando entrever una realidad que va más allá de la imagen pública del artista. Estas declaraciones han generado un fuerte impacto mediático, ya que revelan una faceta más vulnerable de Sergio, marcada por el paso del tiempo y posibles dificultades personales. A lo largo de su vida, Sergio también ha tenido que enfrentar conflictos internos. La fama, aunque deseada, trajo consigo presiones emocionales que no siempre fueron fáciles de manejar. El peso de ser una figura pública, las expectativas del público y la necesidad constante de mantenerse vigente generaron momentos de desgaste psicológico. En más de una ocasión, se ha hablado de etapas de crisis en las que el artista tuvo que replantearse su rumbo personal y profesional. Además, las relaciones familiares no estuvieron exentas de desacuerdos. Como ocurre en muchas familias, las diferencias de opinión, los reproches acumulados y las decisiones difíciles provocaron distanciamientos temporales. Algunos de estos conflictos se hicieron públicos, alimentando la narrativa mediática en torno a su vida privada. Sin embargo, no todo fue conflicto. También hubo momentos de profunda conexión, reconciliaciones sinceras y gestos de amor que demostraban que, a pesar de las dificultades, los lazos familiares seguían presentes. Sergio, en distintas entrevistas, ha expresado su deseo de ser recordado no solo como artista, sino como un hombre que amó intensamente a su familia, aunque no siempre supo cómo equilibrar todos los aspectos de su vida. La historia de su vida personal es, en esencia, un reflejo de las contradicciones humanas, éxito y soledad, amor y distancia, orgullo y arrepentimiento. Mientras el público coreaba sus canciones, en privado se libraban batallas emocionales que pocos conocían. Y así, entre abrazos sinceros y silencios incómodos, la vida familiar de Sergio Vargas fue evolucionando, dejando huellas que, con el tiempo, cobrarían un significado aún más profundo, especialmente cuando la salud comenzó a convertirse en una preocupación central. A medida que el tiempo avanzaba, la figura de Sergio Vargas comenzó a experimentar una transformación ante los ojos del público. Ya no era únicamente el ícono indiscutible del merengue, sino también un personaje rodeado de polémicas, opiniones divididas y cuestionamientos constantes. Parte de esta evolución estuvo ligada a su incursión en la política, un terreno que, si bien le permitió ampliar su influencia, también lo expuso a críticas más duras y polarizadas. Su participación en la vida política dominicana generó tanto apoyo como rechazo. Algunos lo veían como un artista comprometido con su país, dispuesto a asumir responsabilidades más allá del escenario. Otros, en cambio, consideraban que había traicionado su esencia artística o que utilizaba su fama con fines personales. Esta dualidad marcó un punto de quiebre en su relación con ciertos sectores del público. Además, no faltaron los momentos en los que sus declaraciones públicas generaron controversia. En entrevistas y apariciones mediáticas, Sergio expresó opiniones que, en ocasiones, fueron malinterpretadas o provocaron reacciones negativas. En la era de las redes sociales, cada palabra se amplifica y el artista no estuvo exento de esa dinámica. Comentarios sacados de contexto o frases polémicas alimentaron titulares que contribuyeron a erosionar su imagen. A esto se sumaron rumores sobre conflictos internos, decisiones profesionales cuestionadas y posibles desacuerdos con figuras del medio artístico. Aunque no todas estas informaciones fueron confirmadas, el simple hecho de circular en la opinión pública bastó para generar dudas entre sus seguidores. La confianza del público, una vez afectada, resulta difícil de recuperar por completo. Sin embargo, el elemento más delicado que ha marcado esta etapa es, sin duda, el tema de su salud. En los últimos tiempos,
han surgido preocupaciones crecientes sobre su estado físico, especialmente tras declaraciones de personas cercanas, incluida su hija. Estas palabras, cargadas de preocupación y emoción, encendieron las alarmas en los medios y entre los fanáticos, dando origen al titular que hoy genera tanto impacto. Es importante señalar que, en muchos casos, la información que circula en torno a figuras públicas puede estar exagerada o distorsionada. El concepto de triste final no siempre refleja una realidad definitiva, sino más bien una narrativa construida a partir de fragmentos de verdad, emociones intensas y, en ocasiones, especulación mediática. En el caso de Sergio Vargas, esta narrativa parece alimentarse tanto de hechos reales como de interpretaciones. El distanciamiento de una parte del público también ha sido evidente. Nuevas generaciones, con gustos musicales distintos, han ido desplazando el protagonismo de artistas clásicos del merengue. Al mismo tiempo, algunos seguidores de larga data han manifestado decepción por ciertas decisiones del cantante. Esta combinación ha provocado una disminución en su presencia mediática en comparación con sus años de mayor auge. No obstante, reducir la historia de Sergio Vargas a sus controversias sería una simplificación injusta. Incluso en medio de críticas y momentos difíciles, ha continuado defendiendo su trayectoria, recordando su legado y reafirmando su identidad artística. Para muchos, sigue siendo una figura respetada, un símbolo de una época dorada de la música latina. El triste final no es necesariamente un desenlace definitivo, sino una etapa compleja en la vida de un hombre que ha vivido intensamente, que ha cometido errores y que ha enfrentado las consecuencias de sus decisiones. Cuando el ruido mediático se disipa y los titulares dejan de gritar, queda lo esencial: la huella que una persona ha dejado en su tiempo. En el caso de Sergio Vargas, esa huella es profunda, compleja y, sobre todo, imposible de ignorar. Más allá de las controversias, de los rumores y de los momentos difíciles, existe una historia de esfuerzo, talento y contribución cultural que trasciende cualquier narrativa momentánea. A lo largo de su carrera, Sergio no solo interpretó canciones, construyó emociones colectivas. Su voz acompañó historias de amor, desamor, celebraciones y recuerdos de millones de personas. En cada escenario, en cada interpretación, logró algo que pocos artistas alcanzan: conectar genuinamente con el alma del público. Ese vínculo, aunque haya sido puesto a prueba, no desaparece fácilmente. Sin embargo, también es cierto que su trayectoria no ha sido perfecta. Como todo ser humano, ha cometido errores, ha tomado decisiones cuestionables y ha enfrentado consecuencias que han afectado su imagen. En lugar de ignorar estos aspectos, es necesario reconocerlos como parte de su proceso. La grandeza de una figura pública no reside únicamente en sus éxitos, sino también en su capacidad de enfrentar sus fallos y aprender de ellos. En los últimos años, la percepción de fragilidad, especialmente en torno a su salud, ha generado una nueva forma de mirar a Sergio Vargas, ya no solo como el artista enérgico que dominaba los escenarios, sino como un hombre que atraviesa una etapa más introspectiva, más vulnerable. Esta transformación, lejos de disminuir su valor, lo humaniza. Las declaraciones de su hija, cargadas de preocupación, han servido como recordatorio de que detrás del ícono existe un padre, un ser humano con limitaciones, emociones y necesidades. Este aspecto ha tocado una fibra sensible en el público, despertando no solo curiosidad, sino también empatía. Muchos de quienes alguna vez lo criticaron, hoy observan su situación con una mirada más comprensiva. En términos de legado, Sergio Vargas ocupa un lugar indiscutible en la historia del merengue. Su contribución al género, su capacidad de innovación y su influencia sobre nuevas generaciones de artistas son elementos que permanecerán más allá del paso del tiempo. Su música sigue sonando, sigue siendo recordada y continúa formando parte del patrimonio cultural de América Latina. Además, su historia deja lecciones importantes. Enseña que el éxito no es lineal, que la fama puede ser efímera y que las decisiones personales
tienen un impacto duradero. También demuestra que es posible mantenerse relevante no solo por los logros, sino por la autenticidad. El concepto de triste final, tan utilizado en los titulares, pierde fuerza cuando se analiza con profundidad. La vida no se resume en un momento, ni en una etapa difícil. Sergio Vargas no es únicamente sus controversias, ni sus problemas de salud, ni los rumores que lo rodean. Es, en esencia, la suma de toda una vida vivida intensamente. Quizás este no sea un final, sino una transición. Un momento de reflexión, de ajuste, de posible reconciliación consigo mismo y con quienes lo rodean. En muchos casos, es precisamente en estas etapas donde se construyen los capítulos más significativos de una vida. Al final, lo que queda no es el escándalo, sino el impacto. Y en ese sentido, Sergio Vargas ya ha asegurado su lugar, porque incluso en medio de las sombras, su historia sigue teniendo luz.